Romanos 8:32 dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Obvio que sí, nos da todas las cosas Dios. Segunda de Pedro del 1 al 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Quiero leerle acá un pasaje bíblico, Gálatas, capítulo 4, del 1 al 6. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Nos habla de que el niño, aun cuando siendo niño, tiene también cierto... O sea, el niño que es heredero en nada difiere como el esclavo, porque no tiene autoridad, no tiene la experiencia. Por eso que tiene que estar como con tutores, ¿cierto? Y nos habla, ¿cierto? Que los que son niños, ¿cierto? Y no han llegado a la edad madura para algo, estaban en esclavitud bajo rudimentos del mundo. Y nosotros, ¿cierto? Somos adoptados, y todo aquel que es adoptado tiene parte con Dios. Él nos llamó hijos de Dios, y todo hijo tiene parte, así como lo cual el adoptado tiene también parte como si fuera un hijo legítimo. Salmos 32 al 9 dice así: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Nos está dando a entender que el cristiano tiene que tener entendimiento, ¿cierto? Porque ellos, como animales, no tienen entendimiento, sin entendimiento. Entonces dice que no seamos como el caballo, porque a veces puede suceder que no tengamos entendimiento de comprender las palabras de Dios, las cosas de Dios, o proclamar las bendiciones de Dios por no aprender la Biblia, por no exhortarla, por no escudriñarla. Entonces por eso no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, nos acercan a ti. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios y tenemos que tener el entendimiento. Muchas de las veces dice, pero ¿por qué si yo voy a la iglesia, por qué no soy prosperado? Siempre, más de algunas veces he escuchado quejas, ¿y por qué no soy prosperado? En Jeremías 4:22 dice, porque mi pueblo es necio, fuerte, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero el bien no supieron. Nos habla porque su pueblo, porque mi pueblo, dice, es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser no ignorantes, ser hijos entendidos con entendimiento, sabios para hacer el mal, o sea, sabios, o sea, que saben hacer el mal, pero no el bien, no supieron. En Jeremías 3:15 dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Qué importante es cuando alguien te pastoree con ciencia y con inteligencia. Hebreos 5, del 11 al 13 dice así, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar
cuales son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Nos da a entender que ya llevamos muchos años dentro del Evangelio, dentro de la iglesia, ¿cierto? Y siempre aprendiendo lo mismo, siempre como un niño, que ojalá la palabra sea lo que a mí me guste, ¿cierto? Y ya debería ser ya maestro, ¿cierto? Y ha llegado a ser tales, de vuelta a tener necesidad de leche y no de alimento sólido de la palabra. Y todo aquel que aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentimientos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Jeremías 10:21 dice, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto dice que no prosperaron y todo su ganado se esparció, se fue. Nos habla, ¿cierto?, de que todo aquel que no busca a Jehová, por tanto no va a prosperar. No va a prosperar. Filipenses 1:9 dice y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Nos habla del conocimiento que tenemos que tener de la Escritura de Dios. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad y en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire qué importante es el complemento del conocimiento, la sabiduría y la inteligencia espiritual que tiene que tener un cristiano, ¿cierto?, para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Efesios 1:17-18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, se gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos. Segunda de Pedro 1:5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud dice que tenemos que añadir conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Mire qué tremenda palabra, la paciencia, piedad. Segundo Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Evitar las vanas, profanas y vanas palabrerías que nos conducen a la impiedad. Primera de Timoteo 4:13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. O sea, nos da que tenemos que ocupar nosotros, tenemos que ser lectores de la Biblia, tenemos que buscar, tenemos que exhortar, tenemos que ver, escudriñar día a día, o noche tras noche, o los días que pueda, y entender y comprender, buscar un diccionario, o pedir ayuda a alguien más para comprender la palabra, porque dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y a la vez la enseñanza para que los demás puedan aprender. Isaías 33:15-16 dice, el que camina en justicia y habla lo correcto, el que aborrece las ganancias de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, en el cielo, fortalezas de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Nos da a entender, ¿cierto?, de la separación que tiene que ser un cristiano ante la vida, en este mundo, ante la vida mundanal. Aborrecer las ganancias de violencia, no recibir cohecho,
tapar tus oídos para no oír preguntas sanguinarias y cerrar tus ojos para no ver cosa mala. Siempre a nuestro niño le decimos cuando vemos alguna telenovela, alguna película, hija o hijo, eso no lo veas, tápate tus ojos. El niño llega, se tapa sus ojos, pero nosotros ¿qué pasa? Nosotros no lo tapamos, nosotros miramos. O sea, nos da a entender de que el que cierra sus ojos para no ver cosa mala habitará en las alturas. Dios bendiga su palabra. ¿Cuánto tenemos que aprender de la palabra de Dios? En Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que